Muy bien, estamos de vuelta a nuestra edición de noticias. Vamos a conversar con el diputado socialista Fidel Espinosa Sandoval, que nos va a contar una serie de hechos, situaciones vividas en nuestra región, principalmente algún conflicto con algunas autoridades de la misma nueva mayoría. Diputado Espinosa, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas noches, un gusto saludar a todos los televidentes de INET Televisión, acá en Osorno y en la provincia. Gustoso de la invitación y llano, por cierto, a conversar diferentes temas de la política local, regional y, por cierto, también nacional. En breve, su trabajo parlamentario en los últimos días. Muy intenso, hemos tenido un trabajo tremendamente importante en la comisión. Yo soy parte de la comisión de vivienda, estoy presidiendo la comisión de vivienda, estamos en una tarea muy importante. Voy a ser invitado por una cantidad muy grande de comités de vivienda acá a Osorno, que están muy preocupados por cómo viene la nueva política habitacional, así que aprovecho de hacer una invitación formal a los dirigentes de esos comités, que cuando nos quieran invitar no tengan ninguna duda en hacerlo a través de nuestra oficina parlamentaria, para poder acá venir a conversar con los dirigentes, con la comunidad que forma parte de los diversos comités de nuestro país. No hay que olvidar una cosa, en el tema de la vivienda tenemos un gran problema, que se suma al terremoto y a lo que está pasando en Valparaíso, que son los 40.000 subsidios aproximadamente que el gobierno anterior entregó, que no tienen fondos, y que en definitiva va a haber que inyectarle recursos para poder entregarle una solución habitacional a la gente. Y en el ámbito de educación, también soy parte de la Comisión de Educación, me siento muy orgulloso porque soy profesor, que tú sabes, estudié acá en esta hermosa ciudad de Osorno. ¿Ejerció la profesión? Ya me tiró una pregunta pesada usted al tiro. No, por cierto, ¿Hasta cuándo? 8 años. Ya. 8 años ejercí acá en la Universidad de Los Lagos como profesor. ¿Ya? Desde aproximadamente el 94 al 2002 estuve ejerciendo la profesión como profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Los Lagos acá. Al propósito, ¿qué le pareció esta movilización de los estudiantes a nivel nacional? Me parece que una movilización, mira, ayer hubo mucha crítica respecto a que los parlamentarios Jackson, Vallejo, se fueron de la comisión y se fueron a marchar. Yo creo que no hay que ser crítico en eso, porque si hay algo que tenemos que agradecerle a los jóvenes de este país, que si hoy día vamos a tener educación gratuita, fue por las movilizaciones que partieron en el 2006, cuando los jóvenes salieron a la calle con ellos. Entonces que hoy día se le cuestione porque van a movilizarse me parece irrisorio. Jackson y Vallejo han hecho una contribución importante dentro de la Comisión de Educación para que tengamos en el futuro una reforma educacional que solucione el grave problema que tienen hoy día los hogares chilenos, que yo lo he dicho en todos los tonos Luis Américo. ¿Cuál es ese problema? Que hoy día un papá, cuando su hijo sale de cuarto medio, siente que hay un problema si no tiene plata para pagarle la educación, en vez de ser una alegría como ocurre en cualquier país donde la educación es gratuita. Yo me voy a sentir muy orgulloso como diputado de esta zona, de esta región, el día que tengamos educación gratuita y el hijo de un campesino, el hijo de un obrero, el hijo del señor que es profesor o que maneja un colectivo, llegue, ¿no es cierto?, a la universidad gratuita. Como dicen muchos, ¿lo podemos lograr? Lo vamos a lograr. ¿Sí? Lo vamos a lograr. Tengo la plena convicción de que con la reforma tributaria, que tanto cuco le ha echado a la derecha y la UDI en particular, porque echan miedo, hablan de la unidad popular. Hoy día salió un señor ya diciendo que poco menos estamos, esto es para que vuelva Patria y Libertad, dijo César Barro, el señor de la Polar, el que llegó a dirigir esta empresa cuyos delincuentes de cuello y corbata que le robaron a millones de chilenos quedaron libres sin sanciones. En definitiva, me refiero a los de la Polar, a los de la Cascada, tanto en este país, ¿no es cierto? Las injusticias parten desde la cuna en la educación y en la justicia pasa lo mismo. Entonces, en definitiva, yo creo que va a haber educación gratuita porque tenemos la voluntad política en la nueva mayoría de tener una reforma tributaria que sea muy gruesa en su esencia y que esos 8.200 millones que se van a captar y que ellos le han echado miedo, que han dicho no, que aquí la mediana empresa va a liquidar o la pequeña empresa. Yo quiero decirles que es una mentira y un mito. El 95% de las pequeñas y medianas empresas generan utilidades inferiores a 77 millones de pesos anuales. Entonces, por lo tanto, ellos no van a sufrir ni un descalabro, ni van a tener que pagar un peso de impuesto más. Entonces, ¿de qué están hablando? Han dicho incluso que los pensionados van a sufrir deterioros en sus pensiones. Absolutamente falso. Los fondos de pensiones no son sujetos a alzas en los impuestos. Entonces, por lo tanto, el miedo que le ha echado la UDI a la reforma tributaria es un miedo que lo único que busca es generar alarma cuando no la hay. Cuando lo que vamos a lograr, Luis Américo, es una reforma potente que haga que la clase media y los sectores más populares sientan que vamos a tener mejor educación, más salud y que vamos a tener mejores pensiones en nuestra gente. Que así sea, que es lo que todo el mundo quiere. Vamos al plano local. Es un conflicto que se ha vivido entre usted y el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, no es nuevo, hace bastante rato, diferencias de opiniones y obviamente de procederes. El tema del Teatro de las Artes, no solo usted lo cuestiona, mucha gente también por la alta inversión que significa tenerlo, aunque obviamente a quienes les gustan las artes, la cultura, quisieran un teatro así. ¿Por qué el conflicto con Jaime Bertín? A ver, yo quiero ser súper claro, yo no soy contrario a la cultura ni a las artes, yo creo que son
elementos fundamentales, ¿no es cierto?, para el desarrollo de un país. De hecho, hay que ser muy claro, fue nuestro gobierno el que creó el Ministerio de la Cultura en su momento. Y hoy día tenemos ministro de Cultura, tenemos en nuestra región encargadas regional del tema de la cultura, y eso me parece genial. Lo que yo he dicho, yo creo que no hay que confundir. Una cosa es estar en contra del Teatro de las Artes para Osorno y otra cosa es estar en contra de dónde proviene ese financiamiento. Si el alcalde de Bertín, con sus contactos que tiene, con el gran apoyo que le brindó a la presidenta Bachelet en las poblaciones, como tengo entendido, anduvo mojado en el invierno, recorriendo los campos, los sectores rurales, trabajando por ella, y tiene esta cercanía con ella... ¿Lo dice en serio usted, no? No sé, como la gente me ha contado eso, que llegaba muy mojado a las campañas. Entonces, si tiene esa cercanía con la presidenta, él irá a golpear las puertas del nivel central para conseguir las platas en Santiago para que financie el Teatro de la Arte, que cuesta entre 6.000 y 10.000 millones de pesos. ¿Por qué le digo esto en Nuevo Américo? Y esto sin el ánimo de ironizar. Lo digo por lo siguiente, porque si se sacan esos 6.000 o 10.000 millones de pesos de la arca de nuestra región para el Teatro de la Arte, yo me opongo absolutamente. Si vienen de Santiago, bienvenido. Pero si son platas de nuestra región que están destinados a nuestra gente, que todavía sufre en las poblaciones, en el campo, condiciones de detrimento en lo social, obviamente que me voy a oponer. Y te voy a dar 3 o 4 ejemplos rapiditos y muy sintéticos que grafican, por lo menos de mi distrito. Aquí en Osorno la gente que me está escuchando dirá, claro, tiene razón el diputado, porque acá en mi población tenemos estos problemas, o acá en el campo de Osorno tenemos estos problemas. Pero yo, por ejemplo, te quiero decir que en Puente Alto, que queda camino de Puerto Octay de Osorno a Puerto Octay, que es una localidad pequeña que viven 150 familias, en Puerto Octay, se llama Puente Alto la localidad, viven 150 familias en donde en invierno y verano están en pésimas condiciones de salubridad. Ahí hay una crisis sanitaria desde el punto de vista... Hay que tener una planta de tratamiento, y esa planta de tratamiento cuesta 500 millones de pesos aproximadamente. En Cascada tenemos un grave problema con la población, que me lo manifestaba la concejala de la comuna, y hay un grave problema. ¿Eso pertenece a la comuna de Puerto Octay? Comuna de Puerto Octay también. Más de 1.000 millones se requieren de pesos para mejorarle la calidad de vida en el tema de la planta de tratamiento de agua servida y alcantarillado a más de 400 familias en Cascada. Aquí en Pilmaiquén, cerquita, aquí en Puyehue, tenemos problemas en la localidad de Pilmaiquén. Se requiere más de 700 millones de pesos para una planta de tratamiento, casi 1.000, para una planta de tratamiento de agua servida para mejorarle la calidad de vida a la gente. Ya. Y te puedo seguir enumerando casos. Sí. O sea, te puedo dar 15 casos y en donde le vamos a mejorar la vida a miles de personas. Pero esas son otras comunas, no la de Osorno del Pero alcalde. afecta, pues. Pero si Ya, el presupuesto no, regional, pero está bien. Si tú sacas 10.000 millones de pesos para la comuna de Osorno para construir un teatro, estás afectando a las comunas. A eso me refiero, pero ¿qué haría usted en reemplazo de eso? Del Teatro de las Artes. Ahí no la comuna de Osorno, usted me nombró Puerto Octay y Puyehue. Yo haría, ¿no es cierto?, lo que seguramente nosotros tengo entendido que tiene más de 1.500 familias que todavía viven en campamento. Ya. O sea, por ejemplo, yo me preocuparía, el alcalde de Bertín, en vez de estar preocupado en un Teatro de la Arte para que se luzcan algunas figuritas que le gustan a ver que se luzcan, yo estaría preocupado de tener una política habitacional para ver cómo enfrentamos el problema de miles de familias que todavía viven en campamentos, de poblaciones que todavía tienen muchas carencias. El otro día me decían, algunos dirigentes acá de Osorno me decían, diputados, pero qué bonito lo que están haciendo en algunas comunas, ¿no es cierto?, como Frutillar en otros lados, en donde están construyendo canchas sintéticas, multicanchas sintéticas en las poblaciones para que haya más deporte, porque si hay más deporte hay menos delincuencia, hay más participación. Entonces se podría darle 10.000 cosas que se podrían hacer en Osorno en vez de un teatro. Yo no estoy en contra de la cultura, repito, no se me malentienda. Lo que yo digo es que con plata del gobierno regional, por ningún motivo, yo voy a ser el principal opositor a esa medida. Ni se imagina la cantidad de gente que me ha escrito en las redes sociales para decirme que está de acuerdo conmigo, siendo de acá de Osorno. Y eso me halaga y me enorgullece. ¿Esto también lo ha enemistado con Nofa Labú, el intendente de la región de los En lagos? absoluto. No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿No? Con no falsomó. Sin embargo, usted habló de su cercanía de Bertín hacia el intendente regional. Lo que yo he planteado es lo siguiente. El intendente es un excelente intendente. Yo tengo las mejores referencias, fue uno de los mejores defensores públicos del país, Nofa Labú. Yo lo que he dicho es que él no proviene netamente del mundo de la política, y por lo tanto cuando no se proviene netamente del mundo de la política hay que estar bien asesorado, y él no ha tenido el mejor de los equipos asesores que ojalá en definitiva lo perfeccione, porque en la medida que él lo perfeccione ese problema que tiene, que no lo dice el diputado Fidel Espinosa, lo dice el presidente regional de la Democracia Cristiana, lo dicen un montón de otros actores, él va a tener una gran conducción. Fíjate que con él tuvimos el otro día, en una jornada de trabajo un día sábado aquí en la localidad de Corral del Sur, tuvimos con más de 200 pequeños agricultores y llevamos a 7 servicios públicos, y en esa localidad nunca eso había ocurrido. Eso es la impronta que tenemos que marcar. Lo que vamos a hacer este domingo, mañana sábado va a haber un diálogo ciudadano acá con el ministro de Bienes Nacionales,
El domingo vamos a estar en Puerto Montt con el ministro de Bienes Nacionales. Yo le pregunto en el gobierno de Piñera, ¿alguna vez los ministros estuvieron un día domingo trabajando? ¿O los funcionarios públicos de la región? Nunca. Esa impronta la está dando Nofalaud y yo me siento plenamente identificado con esa impronta. ¿El problema es su jefe de gabinete? Entre otras cosas, pero lo que no significa es que tú, porque aquí es donde se concibe equivocadamente las lealtades. Yo creo que las lealtades pasan cuando tú palmoteas la espalda para decir que está bien, pero también cuando le dices al otro, ¿sabe qué? En esto estás mal, estás equivocado. Y eso es lo que yo siempre he hecho en la vida política. Y también he tenido, ¿no es cierto? Y también yo he cometido errores en mi vida política. Yo también me he equivocado al elegir a alguien. Y eso no tiene por qué ser un pecado. En la vida de repente uno confía en personas que después no rinden. Pero Y hay que cambiar. Y de repente eso es lo que hay que hacer. ¿qué pasa con el jefe de gabinete de Nofalaud? Bueno, ahí se han generado una serie de problemas porque hay mucha gente. Y ese es el reclamo que hacemos. Ahora, yo creo que los osorninos no pueden hacer el reclamo porque nosotros estamos orgullosos de la cantidad de osorninos que han llegado al gobierno regional como nunca. Nunca antes. Hoy, ¿Gracias a quién? A todos, porque todos los partidos también colocamos muchas cartas osorninas. Yeah. El Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, todos. O sea, tenemos un Ceremi de Educación de Osorno, me voy a quedar corto seguramente. Tenemos el Ceremi de Deporte que es de Osorno. Tenemos sí, sabemos. Una serie de personalidades que eso le da una impronta muy importante a esta provincia. Lo que yo señalo en este tema puntual es que para hacer un buen gobierno también se requiere gobernar con todo. ¿Y qué pasó? El reclamo que yo he hecho, y yo creo que lo comparte la gente que trabajó en las campañas, porque también aquí hay mucha gente que fue valiosísima, profesores, profesionales, técnicos, que trabajaron en las campañas, han visto de repente que han llegado los amigos al gobierno y ellos han quedado, ¿no es cierto?, mirando, ¿no es cierto?, desde la ventana cómo otros se instalan, cuando en definitiva ellos son los primeros que tienen un derecho, desde mi punto de vista ético, para ocupar un cargo en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y esos han sido mis reclamos. Y yo creo que con ese reclamo he representado no solo el interés de mi partido, he representado el interés de los otros partidos de la nueva mayoría. Porque nosotros queremos que llegue gente calificada, que llegue gente buena y que tenga un compromiso, que yo te lo dije cuando tú me entrevistaste, Luis Américo, la otra vez. Nosotros vamos a estar hasta el sábado, el domingo trabajando, lo estamos cumpliendo. ¿Qué pasa con el tema del relleno sanitario que se aprobó en cuanto a 3.000 millones de pesos, ¿no?, que se agregaron a los ya destinados para este relleno sanitario para la comuna de Osorno? Y alguna gente, incluso un consejero regional de Renovación Nacional de Osorno se abstuvo, digamos, de votar en favor de... Mira, yo lo único que puedo decir respecto a este tema, que generalmente los temas de la basura tienen mal olor. Lamentablemente lo digo así. Entonces, desde ese punto de vista hay que tener mucho cuidado con estos procesos. Yo le he pedido hoy día al intendente, a través de su jefe de planificación, que este proceso tiene que ser revisado en su integralidad. Te lo digo ¿por qué? Porque hay mucha premura por parte de algunos actores del municipio que esto se apruebe a una empresa que no precalificó siquiera en las bases. Hubo un estudio que se contrató por parte del gobierno regional a un organismo técnico especializado en los temas de los vertederos de basura, que señaló que esta empresa a la cual le quieren adjudicar este proceso, ¿no es cierto?, de ejecución de obra, es una empresa que no precalificó los procesos preliminares y que es más, además un hecho muy grave. Los cálculos que entregó son absolutamente fuera de todo contexto. Los cálculos me refiero yo de tonelajes de basura y los cálculos económicos. Entonces, cuando se tienen ese tipo de errores, yo por lo menos lo único que pido como diputado, que ahora vamos a tener una vinculación aún más estrecha con los hornos, yo lo único que pido es que en este tipo de situaciones seamos cuidadosos. ¿Se requiere un vertedero? Obviamente, porque tenemos en Río Negro una grave crisis sanitaria hoy día. O sea, donde se vierten la basura en Río Negro es un lugar que está provocando contaminaciones brutales para toda la población. Entonces se requiere un vertedero provincial, pero también eso no significa que se haga no respetando las legalidades. Y yo espero, sin el ánimo de ofender a nadie, que el proceso sea revisado en su integralidad y ojalá el alcalde Bertín sea quien encabece ese proceso de transparencia. Yo es lo menos que esperaría de él. Tenemos 30 segundos. ¿Qué va a pasar? ¿Podría ser diputado por Osorno también? No, lo que pasa es que hoy día está en discusión el binominal. ¿Ya? Y en el binominal, el 55 y el 56 van a ser distritos que probablemente se van a unir. Es decir, van a elegir 4 diputados entre los 2 distritos. Yo lo que discrepa un poquito de este redistritaje es que hace más difícil la competencia para los candidatos nuevos. Lo digo con mucha honestidad. Porque si hoy día es difícil competir, por ejemplo en mi distrito, que son 9 comunas, hay que estar 3 años antes por lo menos para que te conozcan. Los megadistritos que se van a armar van a ser más difícil que lleguen otros actores. Ahora, si tú me preguntas, si yo me vengo para acá, me quedo en el 55-56 o me voy a Puerto Montt con Chiloé, que sería la otra fusión, que sepan los osorinos de antemano, que yo me vengo para acá y que probablemente, si Dios así lo permite, voy a ser diputado por esta zona, de lo cual me sentiría muy orgulloso porque aquí me eduqué, saqué mi profesión y tengo grandes amigos en ovejería y en ramo donde también practiqué mi deporte favorito, que es el fútbol.
Muchas gracias, diputado. Gracias, que esté muy bien. El diputado Fidel Espinosa en conversación con iNoticias. Una pausa y seguimos revisando más informaciones.